Buenos días, reciban un saludo fraternal de parte del pastor en el amor y en el temor del Señor a la iglesia de Dios que está en su casa por asuntos ajenos a nuestro control. Como siervo de Dios, deseo motivarles y exhortarles a no descuidar su relación con Dios, a no descuidar su vida espiritual, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Les insto a mantenerse en oración en favor de la iglesia, en favor de los hermanos que estén viviendo algún tipo de situación y estén orando por los siervos de Dios. Quiero decirles que a través de este medio vamos a estar transmitiéndoles la palabra de Dios, algún consejo o aviso para toda la iglesia. Hay un grupito de hermanos que estamos trabajando en la preparación de la enseñanza. Para hoy a las 9, la enseñanza pues la tiene su siervo, pero a las 5 la va a tener el hermano Mauricio Pacheco. El martes va a haber otro hermano exponiendo la palabra. La semana pasada, porque no estaba preparado emocionalmente todavía, pues les envío un bosquejo. Para los que han llevado talleres de homilética puede ser fácil el estudio a través del bosquejo, pero no todos tienen pues esa facilidad, y he decidido que ese bosquejo hoy lo vamos a hacer en audio. Vamos a transmitir la enseñanza que recibieron a manera de bosquejo la semana pasada, la vamos a recibir hoy en forma audible. Voy a invitarles a abrir sus Biblias allí en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 2 los versículos 41 hasta el versículo 44. Dice así la santa, bendita y gloriosa palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que el Señor nuestro Dios añada bendición a través de la palabra. Allí en su casa con los suyos, incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija por medio de su Espíritu Santo. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, alabamos, adoramos, exaltamos tu nombre, te damos la gloria. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, mi Dios, porque a pesar de las pruebas y tribulaciones, circunstancias difíciles, tú cuidas de tu pueblo, cuidas de los redimidos, y en esa confianza, Señor, vivimos en tu presencia cada día conforme a tu voluntad. Ruego, Padre amado, que bendiga la iglesia que está en su casa. Cada quien allá en su casa, bendícele su hogar, bendícele su familia. Señor, avíveles en la fe, avíveles en la oración, en el estudio de la palabra, y aún en medio de estas circunstancias, Señor, danos a entender que debemos seguir testificando de Cristo. En esta mañana, Señor, ruego la dirección del Espíritu Santo para tu siervo, y que la palabra que se va a predicar una vez más corra y sea glorificada. Una vez más haga aquello para lo cual tú la envías. Una vez más venga a ser de bendición para cada uno de los que de una u otra manera podemos oír. Ruego, Padre, que use a tu siervo para tu gloria. Te lo ruego, Señor Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema, el valor de la unidad de la iglesia a pesar de la distancia y de las pruebas. La iglesia
siempre ha tenido diferentes situaciones, ha tenido situaciones buenas, ha tenido situaciones difíciles, ha tenido situaciones de dentro, situaciones de fuera. Esa ha sido la vida de la iglesia a través de los siglos. Y hay algo importante que usted debe entender, y es que esto no va a cambiar. Los fieles creyentes lectores de la palabra se dan cuenta que en San Mateo capítulo 24, San Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, pues el Señor dice que las cosas no van a cambiar. Esto más bien con el paso del tiempo va a recrudecer. Pero es importante que usted y yo entendamos que nosotros no esperamos a las cosas terribles que vienen. Nosotros esperamos la venida gloriosa de Jesucristo. Así es que, mi amado hermano, el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. E igualmente Dios a través del apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 14, versos 22, en una forma de animar y consolar al pueblo del Señor, le decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si vamos hasta Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A la luz de estos textos entendemos que la vida de la iglesia va a ser así. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia tiene por desafío seguir adelante, venga lo que venga. ¿Qué debe hacer la iglesia en todo tiempo y a pesar de lo que venga? Número 1, perseverar firme, fuerte y unida. La iglesia debe perseverar firme, fuerte y unida, porque esta es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo dio su vida en la cruz para que a través de los que fueron llegando al conocimiento de Él, todos los que han venido recibiendo el Evangelio, vengan a conformar su iglesia. La iglesia del Señor es un organismo visible, local, y por ende debe permanecer unida. Venga lo que venga, dese lo que se dé, porque el Señor así lo quiere. Quiero que vayamos allá a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 4, dice la palabra del Señor, versículos 1 en adelante, dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De manera que estas escrituras nos llaman a mantener la unidad de la iglesia en una forma firme, fuerte. ¿Por qué? Porque van a surgir muchas cosas y la iglesia debe estar unida, y aquí es muy importante la participación de cada creyente. Allí mismo en los versos 15 y 16 dice la palabra en este capítulo 4: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Y aquí el verso 16 es clave, porque habla de la participación individual, habla de la participación de cada creyente en favor de la unidad de la iglesia. Porque a través de esa unidad, mis amados hermanos,
la iglesia va a poder ser fuerte, va a poder vencer, va a poder superar las circunstancias que aparezcan en el camino. Vamos a poder interactuar en favor los unos de los otros. Debemos estar unidos, sosteniéndonos y motivándonos. ¿Cuántos creyentes el ánimo se le decae? ¿Cuántos creyentes pierden la fuerza? ¿Cuántos creyentes pueden entrar en angustia? Pero eso de ver y mi deber como creyentes animales, sostenernos los unos a los otros. Allá dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 18, dice la palabra: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y estaba hablando de las tribulaciones que genera la partida de algún ser querido o alguna situación adversa. ¿Qué deben hacer los demás creyentes? Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. La palabra del Señor viene hablando allí entre los unos que tienen esperanza y los otros que no tienen esperanza. Los creyentes, nuestra vida está asegurada con Cristo en Dios, y Dios quiere que nos alentemos con estas cosas. En el capítulo 5, verso 11, viene hablando de las cosas del fin y la importancia que la iglesia marque una diferencia entre el verso 4 hasta el verso 9. Pero en el verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué importante es que cada creyente se interese no solo en mantenerse firme, estrechamente unido en la relación con el resto de la iglesia, sino estar interactuando en favor, en beneficio de aquellos que se debilitan, de aquellos que se entristecen, de aquellos que decaen. Es nuestro deber contribuir en levantarles en Cristo Jesús para que puedan seguir adelante. Debemos ayudarnos y orar los unos por los otros. Hay cosas en las que usted y yo no podemos hacer nada, pero Dios sí. Y es allí donde tenemos que hacer uso del glorioso recurso de la oración. En Efesios 6, verso 18, de la palabra del Señor dice: orando en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. ¿Qué cosa? Orando con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por cuántos? Por todos los santos. Y démosle prioridad a aquellos casos especiales. Hay hermanitos que pudieran estar enfermos, debilitados, tristes, desanimados. Oremos por ellos. Pero si podemos, a través de los medios que nos unen hoy, llevarle una voz de aliento, hagámoslo. El Señor quiere, pues, que así lo hagamos. Debemos solidarizarnos con los momentos duros, difíciles, aquellos momentos de crisis tales como la que está viviendo el mundo, nuestro país, y que la iglesia no escapa a esa realidad. Debemos estar unidos en los desafíos y deberes espirituales. ¿Cuál es el principal desafío y deber de los creyentes? Escuchen bien. Sé que las cosas nos han mandado a nuestras casas, pero existe la tecnología, y la tecnología es una ventana que nos acerca a las demás personas, a las demás familias, nos acerca al mundo entero, y esta ventana hay que usarla para uno de los más grandes y sagrados deberes que tenemos como creyentes, y es seguir testificando de Jesucristo. Ninguna cosa debe impedir que el creyente siga hablando. Se nos pide guardar distancia, guardemos la distancia. Se nos pide guardar las normas de salud, guardemos las normas de salud. Pero existe la tecnología, y acérquese a las personas y hable de Cristo. Porque Cristo es el único que podría hacer la diferencia en medio de una situación como la que estamos viviendo. Es hermoso ver la actitud de la iglesia de Tesalónica, allá en el capítulo 1, versículo 6, hasta el verso 8. Qué sentido de compromiso, qué necesidad interior más hermosa de hablar de Cristo. Aprendieron de buenos hombres, se formaron a la par de buenos creyentes,
Pero a la par de estos buenos creyentes también aprendieron el sentido del compromiso y la necesidad de testificar de Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y Acaya, porque partiendo de vosotros, ¿qué cosa? Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos asumieron el compromiso. Estaban en circunstancias difíciles, sí, pero eso no impedía seguir hablando de Jesucristo. Cada creyente debe tener ese sentido de compromiso. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, nos encontramos, capítulo 8 del libro de los Hechos, en su versículo 4, nos encontramos una escena. Y esta escena es semejante, solo que por circunstancias diferentes. Allá la gente fueron dispersadas todas de la iglesia o del templo, fueron dispersadas por asuntos de su fe, por su testimonio en Cristo. Nosotros por un asunto de salud hemos sido dispersados y todos, cada uno en su casa. Pero ¿qué hicieron aquellos que fueron dispersados por causa de su fe y fueron perseguidos por causa de su fe? En Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo, porque no podemos dejar de predicar a Cristo. La salvación de las personas depende del mensaje que podemos compartir. Y hoy más que nunca el Señor nos ha hecho ver la brevedad de la vida. Aquí no importa el poder económico, el poder político, la influencia, quién sea yo, que pueda, que tenga. Aquí este virus ha venido a mirar, a plantearnos la realidad de nuestra fragilidad. ¿Quién está exento? Ninguno, ninguno. Y hoy más que nunca el hombre debe entender que necesita a Jesucristo. Jesucristo es el que puede hacer la diferencia. Podría perfectamente ayudar a las personas a salir de este enredo, pero más que de este enredo, le podría sacar del enredo del pecado y asegurarle el destino eterno. Este es un deber de cada creyente. El deber de cada creyente testificar de Cristo. Nada, absolutamente nada debe impedir que usted use los medios que hoy tiene para testificar de Cristo. Allá nos encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, la escena de dos hombres que por causa de su fe también habían sido maltratados, perseguidos, encarcelados. Estaban viviendo tribulación, estaban en situaciones difíciles. Lo que ellos vivían era para llorar, era para esconderse, pero ellos no lo hicieron. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo número 16, versículos 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Estaban orando. ¿Qué debemos hacer en medio de esta situación? Orar para que Dios nos cuide, para que Dios dé sabiduría a los que gobiernan, para que Dios prepare los corazones, porque necesitamos seguir predicando a Cristo. Y dice la palabra del Señor, estos hombres, dice, orando a medianoche, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Las tribulaciones, las circunstancias
no deben apagar nuestra vida con Dios, nuestra vida espiritual, ni deben sacarnos de nuestros deberes espirituales. Y uno de los más sagrados deberes que tiene el creyente es predicar a Cristo. En segundo lugar, la iglesia debe perseverar unida y fuerte en los valores de la fe, en los valores bíblicos. ¿Por qué? Porque a raíz de las cosas que estamos viviendo, la ansiedad, la necesidad, de repente por todos los medios de difusión están llegando mensajes de ánimo, de consuelo, y todo parece bueno, pero el creyente tiene que ser celoso. ¿De dónde viene ese consejo? ¿De dónde viene ese consuelo? He oído consejos y animaciones donde Dios no juega ni un papel. Y es allí donde el creyente tiene que ser celoso. Debemos, como iglesia, permanecer unidos, firmes en los valores bíblicos. Ahorita oía un personaje que decía que necesitamos unirnos, dice, en la verdadera unidad, esa unidad que no hace diferencia. Permítame, eso es ecumenismo y hay que tener cuidado allí. De manera que la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos, donde empezamos, en el capítulo número 2, en qué cosas debemos perseverar los creyentes. La palabra del Señor nos dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La enseñanza de la palabra de Dios en su armonía. Esa verdad que se sostiene a lo largo de la Biblia. Esa verdad que por cambiar los tiempos y por cambiar los hombres y por cambiar las religiones, esa verdad de Dios no cambia. Eso es doctrina. Y es allí donde el creyente debe apegarse sobre todas las cosas. Entender que debe creer a Dios y debe creer a su palabra. Que debe afirmar su fe. No en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice Dios a través de su palabra. Allá Juan 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y en esa verdad necesitamos anclarnos. La iglesia debe estar firme en la doctrina, en la comunión unos con otros. No olvidemos la relación, tratemos de llamarnos, de comunicarnos, pero cuidémonos, no usemos la tecnología para hablar de vanidad, de cosas que no edifican, que no bendicen, cosas que no traen bendición. Asegurarnos que permanecemos en la doctrina, en la comunión y en la oración. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en ninguna otra doctrina, en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahorita no podemos partir el pan, no podemos reunirnos, pero sí podemos perseverar en la oración. Y allí, por favor, mantengámonos con mucho gozo, con mucha animación, concentrados en la oración, pero con mucho celo respecto a lo que oímos o lo que creemos. La iglesia unida va a contar con el respaldo, con el apoyo de Dios. Dios está viendo lo que estamos viviendo, pero si nos concentramos a movernos y hacer conforme Dios enseña en su palabra, allí desde nuestros hogares Dios puede bendecir y hacer crecer la iglesia. Dios desde allí nos puede sorprender y podemos ver su respaldo, su protección, su bendición. Dice Hechos 2:43, a raíz de las características del verso 22, el poder de Dios se estaba manifestando sobre ellos en el verso 43, y dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia permanece unida en su doctrina, en la voluntad de Dios, en la comunión unos con otros y en las oraciones, ¿qué vamos a ver? El respaldo de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios. En medio de esto, Dios nos dará la bendición de poder contemplar su gloria. En el verso 44
45. Es un versículo un tanto complejo. Yo lo quiero simplificar allí y en una medida respecto a lo que usted ya conoce. Y es que debemos seguir unidos, escuchen bien, en el sostenimiento de la obra. ¿Y por qué esto, pastor? Si estamos en la casa, es que usted tiene compromisos con Dios que usted en su casa no los puede eludir. Y estamos hablando de ese compromiso económico. ¿Por qué en este sentido? Porque hay una comisión que se formó en la iglesia. Esa comisión llamó a los hermanos le proveyeron y pudieron conformar algunas ayudas para algunos hermanos en situaciones difíciles, pero la idea de esta comisión es para que estén atentos a las situaciones que pueda vivir nuestra iglesia. Si hermanos por A o por B son despedidos de sus trabajos, aclaro, hay hermanos que pueden ser despedidos de sus trabajos, pero pueden seguir subsistiendo. Así es que el asunto no es con ellos. Estamos hablando de hermanos que son despedidos de sus trabajos y que no tienen fondos para sostenerse y la van a pasar mal. Ahí la comisión va a llegar a ellos. O aquellos casos que por causa de la situación que está viviendo el país pudieran enfermar, ahí va a llegar la comisión y es allí donde es importante su participación. No deje este compromiso de traer sus ofrendas al Señor. Usted conoce nuestra forma de administrativa. Esto, hay una tesorera que para todos es maravilloso el testimonio. Hay hermanos de la comisión que tienen un testimonio honorable, así que usted sabe también los informes mensuales, cómo se manejan estas cosas. Así es que si puede llegarse a la hermanita tesorera, hágalo. Y si no puede con ella, puede llegarse al subtesorero, que es el hermano Roberto. Lléguese allí, por favor, pero no descuidemos esa situación. De repente, quiera Dios que no, pero si el asunto se agrava, tendríamos necesidad de la participación de todos. Así que no me olvide este detalle. También oremos por poder volver a compartir en el templo. Dice el verso 46, qué maravilloso, cuánto añoramos esto. Tal vez en días anteriores no pesaban, no lo valorábamos, pero ahora, cuántos suspiran, aún con muchos con lágrimas en sus ojos. El día que tomamos la decisión de cerrar las puertas, veía yo las lágrimas de muchos hermanos. Cuánto les dolía ver eso. Pero hoy cuántos añoran, cuántos desean que el templo se abra. Pues mantengámonos en oración por esto. La Biblia dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Es el lugar más hermoso después de su casa. Es un lugar donde los creyentes compartimos, nos gozamos en la presencia del Señor, adoramos, alabamos. Es un lugar donde Dios nos instruye a través de su palabra. Es allí donde se nos prepara para ir a los campos a cumplir con nuestros deberes. Cuán importante es la casa del Señor. Ahorita estamos en nuestras casas, le vuelvo a repetir, no descuide su relación con Dios ni su vida espiritual. Asegúrese que cada día usted tiene su tiempo devocional y asegúrese como cabeza de hogar que cuida de su familia hasta el día en que el Señor nos conceda la gracia de poder volver a su casa. Pero entre tanto, oremos para que esto pueda ser una realidad. Y en el verso 47, perseveren en la alabanza, perseveren en la adoración. Pastores, que no estamos en la iglesia, cántele allí al Señor en su casa, con los suyos, alábele, ponga himnos, por favor, himnos. Vuelvo a repetir, por favor, himnos. Himnos principalmente de la vida cristiana, himnos preciosos.
himnos con doctrina, himnos con mensaje, himnos que tocan el alma, himnos que edifican, himnos que glorifican a Dios, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, dice la palabra. No deje de hacerlo, adore a Dios, porque a través de esto se transmite un testimonio. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. La gente oye, las paredes tienen oídos. Cuide su testimonio, adore a Dios, mantenga su relación con Él, y desde allí, desde su casa, usted pudiera ser una influencia para que otros quieran venir a Cristo, porque la Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en tercer y último lugar, la iglesia nunca debe perder la visión ni el rumbo del plan de Dios. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, la iglesia nunca debe perder la visión ni el rumbo del plan de Dios. Van a haber cosas difíciles. Allá en la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis, nos dice la palabra del Señor que estaban pasando por cosas duras, cosas difíciles. No se especifica qué estaban viviendo, la Biblia solo deja ver que había un ataque del diablo contra esta iglesia. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, versos 8 y hasta el verso 11. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y el Señor le dice a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí la palabra del Señor está animando a esta iglesia. Van a haber pruebas, tribulaciones, circunstancias, sí. No sabemos qué tipo de circunstancia. El diablo atacará siempre la iglesia. Tratará de atacar la sana doctrina, tratará de atacar al creyente, pero el desafío del Señor es ser fiel hasta la muerte. No debe claudicar, no debe ceder. Si hay cosas que nos hacen llorar, qué lindo sería ir llorando pero caminando hacia adelante, porque va a pasar muchas veces eso, pero nada nos debe robar la bendición. Dios quiere que usted, que yo, que cada creyente, que la iglesia siga con gozo, con paciencia, en obediencia y fidelidad a Dios, hasta que esto se termine y estemos nuevamente en el templo, hasta que usted se vaya, o yo me vaya, o hasta que Cristo venga. Dios quiere que usted y yo sigamos con gozo, con paciencia, en obediencia y fidelidad a Dios hasta el fin. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el verso 35, tiende a motivar, porque en la vida van a haber muchas cosas desmotivantes, van a haber cosas tristes, van a haber tribulaciones, van a haber sufrimientos, pero el Señor dice: no perdáis vuestra confianza. Usted está en la mano del Señor al recibir a Cristo. Dios cuida de usted, Dios le llevará adelante, y lo que Dios ha determinado para su vida o para la iglesia se va a consumar, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. Así es que Dios es inmutable, y lo que enseña la palabra, créalo con todo su corazón. No perdáis vuestra confianza,
que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto debe motivarle a usted. Manténgase, por favor, en una forma incansable, ayudando a los hermanos, ayudándonos unos a otros. Si Dios le da la oportunidad de ayudar, ayude. Dice la palabra del Señor en Gálatas, pasaje muy conocido, maravilloso. Es un pasaje que motiva a no cansarse, a seguir activo en el Señor y en la obra del Señor, en favor de la obra del Señor y en favor de los hermanos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y principalmente a la familia de la fe. Cuidemos de la iglesia. Allí desde su casa hay muchas formas en que usted puede ayudar, cuidar. No perdamos la visión. He mirado en estos días algunos asuntillos tirantes, pero escúcheme esto. No discutamos, no nos enojemos, no ofendamos, no usemos la palabra de Dios en un texto sacado de contexto para molestar a alguien a través de las redes. La Biblia no es para usar así. La Biblia tiene por objetivo la salvación. La Biblia tiene como objetivo la edificación, el que nos animemos, nos ayudemos, nos aconsejemos, nos exhortemos en el amor de Cristo. Pero nadie use las redes, escondido detrás de las redes, para decir cosas o usar textos manipulados, que eso no se hace. De manera que cuidemos la unidad de la iglesia, es nuestro deber. Cristo oró por una unidad perfecta. Y quiero que vayamos a esas escrituras ya para terminar. En el capítulo 17, maravilloso pasaje de la gran oración sumo sacerdotal de Jesucristo, donde Cristo expresa en los versículos 21 y al 23 el anhelo de su oración, una iglesia perfectamente unida. Dice la palabra, para que todos sean uno. No sé cuántos conforman cada iglesia en cada lugar, pero cada iglesia en cada lugar como organismo visible y local deben ser uno. Dice la Biblia, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y hoy más que nunca, la iglesia está fuertemente unida, firmemente unida, porque la unidad de la iglesia, el cuidado entre los creyentes, la relación de los creyentes es un testimonio al mundo incrédulo, y ellos pueden ver la maravilla de la relación de los hijos de Dios. De manera que allí la palabra del Señor nos llama a una perfecta unidad. Y concluimos con un versículo más en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuidemos la unidad de la iglesia. Recuerde 3 cosas. La iglesia debe perseverar firme, fuerte y unida, porque así lo desea Dios. 2, la iglesia debe perseverar unida y firme en los valores de fe o valores bíblicos. Y 3,
La iglesia nunca debe perder la visión ni el rumbo del plan de Dios para su vida. Recuerden el título, el valor de la unidad de la iglesia a pesar de la distancia y de la prueba. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, alabamos y exaltamos tu nombre por tu gloriosa palabra. Señor, esta palabra maravillosa que nos habla del valor de la unidad de la iglesia. Ayúdenos a entender bien esto y a relacionarnos de tal manera, Padre amado, que glorifiquemos tu nombre en una perfecta unidad. Que todos nosotros, Señor, podamos ayudarnos unos a otros, mantenernos orando unos por otros. Que también, mi Dios, estemos firmes y unidos en ese celo doctrinal por la fe y la doctrina, por la fe bíblica, Señor, que nadie ceda, que entendamos que sobre todas las cosas debemos fundamentarnos en tu palabra, creer a ti y creer a tu palabra. Y ruego, mi Dios, que nos ayudes para que en esta separación momentánea por causa de esta tribulación no perdamos la visión, sino que estemos claros, sobrios, conscientes de cuál es el rumbo de la iglesia y que debemos perseverar unidos para tu gloria. Bendice, oh Dios, por medio de esta palabra a tu iglesia y a todos aquellos a los cuales pueda llegar a sus oídos y a tu corazón. Te lo ruego, Señor Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.